En la Segunda Guerra Mundial, en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo un país que estaba en un conflicto tenaz, que era Holanda, y Holanda como tal, los alemanes se habían ido contra Holanda. La habían cercado de tal manera que ellos no tenían que comer. No tenían la manera de poder sobrevivir, la tierra no estaba produciendo y allí había una hambruna como tal. Y los países que estaban en guerra, en Holanda la vieron como un señalamiento, como dar un escarmiento a las otras naciones, y Alemania los tenía completamente cercados. Entonces lo que hacen los británicos y lo que hacen los estadounidenses es que se unen y empiezan a planear algo que le llamaron Operación Maná. ¿Cómo le llamaron? Operación Maná. Y Operación Maná se refería a que ellos lo que buscaron fue buscar unos aviones y empezarlos a llenar de comida, y empezaron a botar la comida literalmente de los aviones para que estas personas no se murieran de hambre. Y así le llamaron Operación Maná. Y esto nos habla un poco de dónde ya sacaron este nombre, precisamente del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y tenía que entrar a la tierra prometida, y ellos no tenían nada que comer, y de allí el Señor les dio ¿el qué? El maná. Y hoy quiero precisamente hablar de Operación Maná, pero quiero hablarles de Jesús como el pan de vida. ¿Jesús como el pan de qué? De vida. Dígale al que está a su lado, Jesús es el pan de vida. Y quiero que lo veamos en este contexto. Quiero que veamos lo que nosotros hemos venido estudiando en estos días, en este tiempo. Hemos venido estudiando Juan capítulo 6. Y Juan capítulo 6 nos habla de uno de los milagros antes de llegar a este punto. Y es el milagro, aquí hay dos milagros como trascendentales, pero hay un milagro donde Jesús está con todo el pueblo y demás, y recuerdan que cogen 5 panes y 2 peces, y recuerda que reparten comida como más para más de 5,000 personas, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿O no recuerdan? Y que el Señor hace ese milagro. Se dice que habían más de 5,000 personas porque por el tiempo solamente contaban, por la cultura solamente contaban a los varones, pero no contaban a las mujeres, no contaban a los niños, y además se dice que habían 20,000 personas. Pero luego cuando Jesús hace ese milagro, como Jesús quiere como proteger a sus discípulos, y proteger a sus discípulos es que él como que los quiere proteger de la fama. ¿Los quiere proteger de qué? De la fama, del reconocimiento, porque imagínense en Jesús con sus discípulos y todo el mundo quería estar con Jesús porque mire el milagro que había hecho. Jesús quería guardarle el corazón a estas personas, a sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos enorgullecemos? Somos creídos con lo que nosotros tenemos. A veces porque tenemos un talento, creemos que ese talento es para ser fanfarrones, ¿sí? A veces Dios te da un talento, por ejemplo, en las ventas, y tú te empiezas a decir, no, mira cómo yo soy de bueno en las ventas y demás. Algunos son muy buenos dibujando, algunos Dios les ha dado la facultad para hacer negocios y a veces se enseñorean de eso. Y el Señor está tratando de proteger a sus discípulos que no se fueran a enseñorear, que como que no es si se creyeran los dueños de la iglesia, como que no, son por nosotros que el Señor hizo ese milagro de los panes y los peces. Porque si hay algo que el Señor trabaja en el corazón humano es que no se enorgullezca, porque el corazón a veces se enorgullece de tal manera que piensa que todo lo que tiene ha sido obtenido por Dios. Y entonces se cree esa mentira y empieza a vivir una mentira, una falsedad en su vida. Sí, ustedes van a ver la vida de Nabucodonosor. Le preguntan una vez, tiene una charla con Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, y Nabucodonosor, ¿sí ve todo eso que hay allá? Eso yo lo conseguí. ¿Sí? Esas plantas que están allá, yo las conseguí. ¿Sí ven todo el ejército que yo tengo? Papá, mire pues. ¿Sí ven cómo yo manejo esos carros? Papá, mire. ¿Sí ven cómo yo monté ese negocio? Papá, míreme a mí. ¿Sí ven cómo yo hice la arquitectura? Porque él había hecho algo que nosotros conocemos como una de las séptimas maravillas del mundo antiguo, y era que el jardín botánico más bacano que había en la vida, ¿quién lo había hecho? Nabucodonosor. Y se conocía a Nabucodonosor como wow, y qué mantas. Entonces me imagino que el man andaba con las super zapatillas, andaba con la ropa de marca. Y ahí llegó con los super anillos, el super celular. Y las que llegó Nabucodonosor. Y cuando van y le preguntan a él, ¿por qué has alcanzado todo eso? Papá, fue por mí. Y el Señor lo tiene que bajar de la nube. Y entonces allí lo vuelve como en un X-Men. Lo vuelve una bestia, ¿sí? Esa bestia tuvo que reconocer que todo lo que tenía era por quién.
por Dios. Y a veces nosotros nos creemos el cuento, los jóvenes se creen el cuento de que nunca van a envejecer. A veces algunos se creen el cuento de que lo que tienen, Dios se los tiene que guardar y que eso nunca lo van a perder. Ese buen trabajo que tienen, eso que tienen allí, como que hay una seguridad falsa. Pero cuando vienen ese tipo de cosas, cuando Dios empieza a quitar cosas, hay como que empiezan a darse cuenta, hombre, yo no soy dueño ni siquiera de mi propia vida, el tiempo está pasando y ya no soy tan joven como hace un tiempo atrás. Y el Señor quiere que nosotros reconozcamos eso, que Jesús es el pan de vida. Estas personas, finalmente, estos holandeses recibieron ese pan, pero ¿qué pasó con ellos? Murieron, que ya no veo ningún holandés. Eso fue en 1945. Si hay personas allí, hay personas muy poquitas porque esa generación tuvo que pasar. Pero el maná que el Señor estaba ofreciendo era un maná que alimentaba el alma, que daba el alma. Primero que podemos también encontrar allí es que Juan empieza a revelarnos. El que escribe esto es Juan. ¿Quién es? Juan, pero no su amigo ni su primo. Juan, ¿cuál Juan es? El Juan de la Biblia, el apóstol que tiene una intención. ¿Y cuál es la intención? Mostrar a Jesús como Dios. ¿Mostrar a Jesús como quién? Como Dios. Y él empieza a revelar cosas como dice, yo soy el agua que sacia tu sed. ¿Recuerda a quién se lo dijo el Señor? ¿A quién se lo dijo? Evangélicos cristianos, ¿a quién se lo dijo? A la samaritana. ¿Recuerda que le dijo, usted se la pasa por aquí, por allá? Entonces usted lo que necesita es saciarse conmigo, dice el Señor. Y luego dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Esa palabra yo soy, cuando el Señor se revela a Moisés, dice yo, ¿cómo me llamo? Yo soy el gran yo soy. Entonces para los judíos era increíble que Jesús dijera yo soy, porque está implicando yo soy Dios, yo estoy con el Padre. Es como que le rompe la cabeza a los judíos y dicen, ¿cómo así? Jesús es Dios. Y Jesús se manifiesta de esa manera. Jesús es Dios. Y lo que podemos ver allí, iniciando el versículo como tal, el versículo de capítulo 6, versículo 25, empieza a decir lo siguiente. Jesús acababa de, y hallando al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces recuerden, hizo el milagro de los 5,000. El Señor quiere proteger a estos discípulos, les dice, váyanse allá hacia adelante, yo ya les caigo, y Él se pone a orar. Y Él empieza a mirarlos ¿desde dónde? Desde la montaña. Recuerden que ellos empiezan a llevar más de 9 horas avanzando contra la corriente en la barca. O sea, dice que aproximadamente era 6 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 6 kilómetros. Calculemos más o menos 6 kilómetros como de aquí a Venecia a pie. Imagínense. O sea, para ellos les hubiera rendido más irse a pie que irse en una barca, pero el viento les era contrario, ¿recuerdan? Y como les era contrario, el Señor entonces va a su ayuda y camina sobre las aguas. Y el Señor los pasa al otro lado y ellos dicen, esto es un fantasma, todos asustados, no, esto es un fantasma. Pero finalmente llegaron a la otra orilla. En eso estábamos en el pasaje anterior, ¿recuerda? Y cuando llegan al otro lado, la gente que los acababa de alimentar o que hace un tiempo los había alimentado, al otro día le llegaron a Jesús. Y entonces allí empieza este pasaje. Mire lo que Jesús les dice. Y hallando al otro lado del mar le dijeron, Rabí, o sea, Jesús, ¿cuándo llegaste acá? Porque ellos vieron solamente una barca y dijeron, pero ¿cómo Jesús pasó hacia el otro lado? Y entonces algunos le tuvo que haber dicho, no es que Jesús caminó sobre las aguas. Entonces para ellos era una sorpresa grande. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no por lo que visteis las señales, sino porque coméis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece. Miren lo que está diciendo. Ustedes vienen a mí por lo que yo les doy. En México, unos inversionistas se reunieron y dijeron, vamos a ayudar a una iglesia allí en México. Y lo que hicieron fue que reunieron finanzas y demás y empezaron a dar mercados en esa iglesia. Pues imagínense, más de un mes la iglesia se llenó, pero cuando se acabaron los mercados, ¿qué pasó? Quedó allí. Y uno podrá decir, qué gente tan faltona. No, pero ¿cómo es? Pues nosotros somos muy así. Porque generalmente cuando estamos en una crisis o estamos en una situación, buscamos al Dios bombero. ¿Buscamos a quién? El Dios bombero. Y el Dios bombero es el que necesito que apague mi incendio. Necesito, las cosas no están marchando bien financieramente. Ven y ayúdame, échame una mano. Échame una mano en esta enfermedad que estoy viviendo. Échame una mano. Y entonces empezamos a buscar a Jesús y Jesús les tiene que decir,
Miren, yo les voy a decir claramente, ustedes vienen a mí fue porque yo les di de comer, porque yo les di alimento, pero por otra cosa. Y entonces ellos se empiezan a ofender. Como que ellos empiezan a decir, uy, no, nos descubrió, pero no. Y entonces empiezan a hacerle ahí unas preguntas. Entonces, cuando llegaste acá, respondió Jesús y les dijo, de cierto, digo que me buscáis, no porque viste las señales. ¿Cuáles señales? Que él era el Hijo de Dios y que él era Dios, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les está diciendo, miren, si ustedes van a trabajar, o lo que necesitan hacer, no es tanto por ese alimento que es pasajero, sino lo que ustedes necesitan es enfocarse por un pan que les da vida eterna, con un pan que sacia el alma. El único que puede saciar el alma de ti y de mí no es tu pareja, no son tus hijos, no es tu trabajo, no son tus negocios, no es ese man que te parla a veces, o esa vieja que te parla a veces. Eso no es lo que va a saciar tu alma, porque a veces uno pasa por las relaciones de el enamoramiento, ¿no? Ay, tan lindo, ay, el mundo, no sé qué, pero ya cuando se aterriza uno se da cuenta que el amor es mucho más que eso, y a veces nos quedamos con ciertas cosas. Algunos piensan, los más jóvenes a veces piensan que una prenda de vestir les puede saciar su alma. El lucir de determinada manera, ir al gimnasio, tener tanta plata, tener ciertas cosas como que sacia mi alma, porque el mundo nos ofrece ese tipo de cosas. Entre más dinero tengas y demás, pero el Señor les está diciendo no coman cuento. Dígale al que está a su lado, no coma cuento. El único que puede saciar su alma es Jesús. Es el único que puede saciar su alma. No es ese man bueno que tú tienes allá de compañero en la universidad o en el trabajo, o esa nena buena que tienes allá. Buena de buena gente me estoy refiriendo. ¿Entender? Es necesario que yo pueda reconocer que yo no puedo ir con una motivación equivocada, porque la multitud iba a Jesús con una motivación equivocada. Y el Señor abre y les muestra que ustedes están yendo con otros intereses que no son. Pero luego dice, allí en ese mismo versículo 28 al 29, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, le dijeron, bueno, Jesús, entonces si nos está hablando de eso, entonces ¿qué es lo que debemos hacer para poner en práctica lo que tú nos estás hablando? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Amén. Es esto. Les está diciendo, miren, un hombre, yo creo que si hay un discípulo aquí entre nos, hay un discípulo que pudo ser uno de los 13 apóstoles, y fue un hombre rico. Y este hombre rico le dice al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque el concepto de él es que él tiene que hacer obras para ganarse ¿qué? El cielo. Entonces, él hubiera podido ser, el Señor le dice, vaya y venda todo el dinero, todas las cosas que tiene, váyase. Y lo que van a encontrar allí es que el concepto de que hagan cosas va a hacer que ustedes alcancen el cielo. Y el Señor les está diciendo, no, ese no es el concepto que el Señor quiere. El Señor les está diciendo porque los judíos tenían la maña de creer que haciendo cosas iban a alcanzar el reino. Entonces usted dice, bueno, yo lo que necesito es ayudarle a los pobres, yo lo que necesito es ayudarle a esta a salir de la drogadicción, yo lo que necesito es esto. Y el Señor les está diciendo, no, en eso no consiste acercarse a Dios. Lo que deben hacer para acercarse a las cosas de Dios es creer. ¿Es qué? Creer. O sea, esto es complejo, pero el Señor está diciendo que es necesario que nosotros podamos creer. ¿Y creer en qué? En Jesús. O sea, les está diciendo a estos hombres, si ustedes realmente quieren permanecer en ese camino, ustedes necesitan creer. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, ¿tú realmente crees en Jesús? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted cree en Santa Claus? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted cree en Santa Claus? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted cree que el niño Dios es el que le trae los regalos en diciembre? Pregúntele. Ahora hágale la otra pregunta, ¿usted cree en extraterrestres? Dígale, ¿usted cree en extraterrestres? Ay, pastor, yo creo en extraterrestres. Si usted, la medida de los extraterrestres y la medida de Papá Noel la tiene con Jesús, ese es el problema. Porque tú no puedes tener un concepto tan básico de Jesús como la que tienes de los extraterrestres y crees en ellos. Tú no puedes ver a Jesús como el Papá Noel.
Y eso tiene un problema de no creer, porque estás tratando de creer en algo, pero tú no la tienes clara. Entonces, la pregunta es, ¿creer en Jesús? Es una pregunta un tanto extraña que suena parecido como a lo que les acabo de formular. Pero entonces la pregunta tiene que ver es, ¿crees que Jesús es Dios en forma humana? Miren esto. La fe se rodea en dos cosas para yo creer. La primera es en la noticia de Jesús. ¿La primera es en qué? La noticia de Jesús. Y la segunda es la salvación de Jesús. Si yo tengo esas dos cosas, yo puedo decir que tengo fe. Si yo solamente tengo una cosa, yo puedo decir que no tengo fe. Necesito las dos y las voy a explicar. La primera es que imagínese que usted acaba de recibir en un periódico la noticia de Jesús. ¿Qué recibió de Jesús? Que Jesús es Dios, que Jesús tomó sus pecados y los llevó en la cruz, que Jesús es el Hijo de Dios, pero que Jesús es Dios, que Jesús te reconcilia con el Padre, que Jesús es el único puente para acercarte al Padre, que Jesús es el que te llena de gracia, que Jesús es el que te sustenta, que Jesús es eso. Esa es la noticia. ¿Esa es la qué? La noticia. Pero lo que yo necesito no es solamente ver esa noticia, sino que necesito aceptar esa noticia. Porque tú puedes ver esa noticia de que Jesús hizo todo eso, pero si tú no crees y lo aceptas en tu vida, creo que no estás creyendo en Jesús. Porque posiblemente lo ves como una buena noticia, como que Jesús me puede arreglar esto, me puede arreglar lo otro, Jesús. Pero si yo no creo esa noticia y no la acepto como mi salvación, yo no estoy creyendo en Jesús. Porque si no sería lo mismo de creer en los extraterrestres, en Papá Noel. Ay, Papá Noel trae los juguetes para todos y yo creo esa noticia, pero no creo porque a la larga yo sé que no existe. Si esa es la percepción que tienes de Jesús, allí puedes ver por qué tu falta de inoperancia en tu vida y por qué no conquistas, no avanzas en lo espiritual, por eso no ves cambios reales en tu vida. Jesús les está diciendo a ellos, ustedes vienen por un pan, pero ese pan mañana vuelven a tener hambre. El pan que yo les ofrezco es un pan de vida que sacia su alma. Ustedes necesitan salir de eso de que tienen que hacer una serie de cosas y lo que necesitan es creer. Es como que un marinero, cuando tú estás en medio de la mar, lo que te lanza es un salvavidas. Lo que tú tienes que hacer es agarrarte de ese salvavidas y no luchar más. Eso es lo que el Señor está esperando que estas personas puedan comprender, es lo que le está hablando a la iglesia. Tú y yo necesitamos agarrarnos de Jesús e entender eso. Ahora, luego ellos dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos y te creamos? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto y Jesús les dijo, o sea, como que le están diciendo, bueno, listo, usted se nos vino y nos está diciendo que nosotros lo seguimos por interés, pues entonces, ¿cuáles son las señales? Porque por lo menos Moisés hizo señales y hizo pan y el Señor les clarifica, les dicen, un momentico, Moisés no fue el que hizo que descendiera pan. El que descendió pan, ¿quién fue? Dios el Padre hizo que descendiera el maná y que utilizó a Moisés. Y le dijo, esto es algo como profético. ¿Cómo así profético? Que allí estaba dando ese maná allí para sostenerlos en el desierto y está diciendo, eso es lo mismo que el Padre está haciendo, dando a su Hijo como el maná para que pueda sobrevivir. Amén. Se está diciendo, el maná en este tiempo, ¿quién es? Jesús. Y que ese Jesús es el único que puede saciar esa comida. Es lo que les está diciendo a ellos. Se está diciendo, miren, pues muéstranos los milagros. La gente olvida rápidamente los milagros, ¿no? Porque acababan de recibir el milagro de los 5,000 y por eso lo estaban siguiendo. Pero ya les estaban pidiendo señales. Y Él les está diciendo, la señal soy yo. Él les está diciendo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él estaba hablando ¿de quién? De sí mismo. Pero a ellos les costaba creer en eso. Si hay algo que tú y yo, paremos por un momento, piensa por un momento. Espero que estén acá. Miren esto, ¿realmente mis creencias hacia Jesús son lo suficientemente fuertes o no lo son? ¿Realmente Jesús está involucrado en mi vida o no lo está involucrado? ¿Realmente Jesús lo tengo en cuenta para mis decisiones y realmente está viviendo en mí?
Porque si no es así, entonces no puedes obtener los frutos de lo que el Señor tiene para ti, para mí. No puedes alcanzar las cosas. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y cuál es la declaración central de Jesús? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Se está diciendo: venir a mí es creer. Venir a mí es ¿qué? Creer. Ahora, esto lo he enseñado varias veces en la iglesia. ¿Recuerdan que Pedro estaba caminando sobre las aguas y el Señor le dice que caminara sobre las aguas? Le dice: ven a mí, ¿recuerdan? Él tiene que salir de su barca y caminar sobre la palabra del Señor. Hay cosas que Dios ya te dijo que tenías que caminar en Él. Pero pastor, si el Señor me dice que yo tengo que lanzarme a esto, yo me lanzo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el Señor? El Señor lo que te está diciendo a ti es que tú necesitas atreverte a salir de la barca, y salir de la barca es empezarle a creer a Jesús. ¿Y qué cosas Jesús ya me dijo? A ver, hábleme, pastor. Que creas que cuando oras te puedes conectar con el Señor. Que creas que cuando lees la palabra puedes escuchar su voz. Que creas que caminen sobre las aguas cuando Él te ha prometido que si tú lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar a Él. O sea, el Señor lo que está esperando es que tú lo hagas. Esa es la clase de fe que Dios está esperando. No es algo... Él puede revelarnos porque Él tiene el poder para eso, pero lo que Dios quiere es que caminemos sobre aquellas sendas que Él nos dijo que deberíamos caminar. Entonces, cuando decimos cosas como: venid a mí los trabajados y cargados, dejémonos de echar carreta. Pero si fuera por el porcentaje de la iglesia, por ahí, de 10, solamente uno, cuando está cansado y cargado, va donde Jesús a pedirle que le renueve las fuerzas. Porque no cree. Porque no cree que el Señor puede hacer algo y le pueda quitar su carga. No cree. Y el Señor les está diciendo: ya, judíos, dejen de esperar al Mesías. Porque también como que quieren levantar a Jesús y lo quieren convertir como en presidente, lo quieren convertir como en rey. Y les está diciendo: no. Ustedes así no van a saciar su vida. Lo que necesitan es verme a mí como el pan de vida. Versículo 36 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Tenga vida qué? Y yo resucitaré en el día postrero. Miren, no sé, usted empieza a ver la vida de su familia, de sus amigos. Yo creo que esta semana, varios actores de televisión, recuerdo que cuando yo era muy niño veía televisión y veía varios actores, y veo como muy buenos actores empezaron a fallecer. No sé si esta semana se enteraron de varios que murieron, y uno empieza a ver: wow, la generación empezó a desaparecer. Algunos de sus papás ya se fueron y empiezan a ver la vida como: wow, se están yendo. Y uno siempre tiene como la mentalidad de que uno nunca se va a ir de esta vida. No. Yo no sé, algo va a pasar, pero que yo no me muero. Y es como ese instinto de supervivencia, de que a mí no me va a pasar. También ese instinto que lo tiene más desarrollado cuando uno es joven, porque a veces uno es necio y a mí no me va a pasar. Pero también he visto estos días como jóvenes influencers se quitan la vida, cómo se van para otros países y también les quitan las vidas tratando de meterse en negocios y una serie de cosas, prometiendo una serie de cosas, y veo muchos jóvenes que están muriendo como tal. En Europa, por ejemplo, en España, la tasa de niños como tal es muy corta, porque ahora la mentalidad no tener hijos, y uno empieza a ver que los jóvenes están allí desapareciendo como tal. Ya no hay niños, ya como tal la juventud, pero la juventud tiene ese pensamiento: no va a pasar absolutamente nada conmigo. Y el Señor los quiere como aterrizar y decir: no, yo quiero que entiendan que el propósito que yo tengo con ustedes es darles vida. Yo lo que quiero que entiendan es que les doy la vida eterna, y aquí claramente le está diciendo: el que cree en mí no morirá. ¿El que cree en quién? En Jesús. Pero cuando Jesús está diciendo es: hombre, yo quiero que tengan una relación conmigo y que me conozcan, que entiendan quién yo soy. Hay personas que se convierten solamente en leer la palabra, como que en la palabra fue algo antiguo que pasó. Pero la palabra se tiene que convertir en lo que me alimenta hoy. ¿Lo que me alimenta qué? Hoy.
yo tengo que ser un sabueso. Hay personas que han visto que son expertos cazadores o expertos en seguir huellas y cogen una huella y la tocan aquí. Dicen, aquí pasó un elefante. Pasó hace como 5 horas. Hizo popó porque comió con frijoles también. Y empieza a decir, no mentiras, pero sabe todo, absolutamente todo, de cuándo pasó, cuándo hizo esto, cuándo hizo lo otro. Siguen las huellas del animal, pero no saben dónde está el animal. Ahora, eso lo puedo llevar al Señor de que a veces sabemos tanto de cosas, algunos tienen mucho conocimiento, otros poco conocimiento, otros que creen mucho, dicen aquí pasó el Señor. Y los de poco conocimiento también dicen aquí pasó el Señor, pero no tienen una pasión por buscar lo que Dios tiene para ellos ahora. Y si no somos sabuesos, como entendiendo sabuesos, un animal que está entrenado para encontrar algo, necesitamos ser sabuesos de la presencia de Jesús. En Estados Unidos, en Texas, allí hay una iglesia. De repente estaba un predicador de esto, sintió el corazón llamar a un amigo pastor y ese amigo pastor lo llamaron. Él decía, por favor, te invito a que vayas a predicar a mi iglesia. Y él dice, listo, yo voy a predicar. Y él dijo, yo no sé, pero Dios empezó a despertar en mí un hambre por su presencia, un hambre por la presencia de Jesús, un hambre tremenda. Entonces dice que él fue, predicó y bien chévere, se fue. Pero luego el pastor volvió y lo llamó, le dijo, ahora yo no soy de pedir estos favores, pero vuelvo por favor a pedirte que vayas el próximo domingo. Y él fue ese siguiente domingo y él empezó a ver que algo raro empezó a suceder en esa comunidad. Como que Dios empezó a despertar un deseo por Jesús. Pero luego le dice que se volvió a su lugar donde él vivía y él otra vez lo llamó. Y él dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y habían 2 reuniones, una a las 8 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. Y entonces él empieza a entrar a ese lugar y cuando él entra a ese lugar, él siente que el ambiente es un ambiente pesado. Un ambiente pesado en cuanto a que había un ambiente donde las personas que llegaban empezaban a sentir como que la presencia del Señor estaba en ese lugar e invadirlo, que ellos decían hay algo que es extraño. Cuando estaban allí los de alabanza, los de adoración, empezaban a mover la guitarra, las cuerdas de la guitarra y sentían una pesadez y un deseo por llorar. Entonces este pastor invitado se llevó a la esposa y entonces el otro pastor le dijo algo va a pasar acá. El principal de esa iglesia le dijo algo va a pasar acá y él le dice sí, algo va a pasar acá. Y entonces como todo pastor valiente y guerrero mandó a la esposa que fuera y dijera algo. Salió allí la pastora, la esposa del hombre, y empezó a orar y a conectarlos allí con Dios. Y el pastor dijo, aquí va a pasar algo. Cuando él de repente salió el pastor principal y empezó a hablar de primera de Corintios, empezó a hablar de los pasajes donde el Señor él dijo una palabra específica y dijo, el Señor no quiere que ustedes busquen más su mano, si lo que el Señor quiere es que busquen su rostro. Miren lo que acabo de decir. El Señor les está diciendo, no busquen más mi mano, o sea, su provisión. No es porque no la tengan, sino porque tienen que mirar que necesitan buscar ¿qué? Mi rostro. Cuando de repente escucharon como un trueno fuerte, el atril se partió en 2 y el pastor cayó 3 metros adelante. Y entonces el ambiente se hizo tan pesado que él empezó a orar y a decir, Señor, haz lo que tú deseas hacer. Y la presencia del Señor empezó a invadir ese lugar que las personas decían que ellos iban muy encorbatados, muy encopatados y demás. Y él empezó a decir, es necesario que este es el tiempo para que se pongan a cuentas con Dios. Y empezaron a acercarse al frente y empezaron a pedir perdón. Y dice que los más pequeños, los más niños, empezaron a acercarse allí al altar y empezaron a pedirle perdón al Señor y demás, porque la presencia del Señor fue fuerte en ese lugar. Dice que el pastor principal lo recogieron y se lo llevaron a su oficina. Y entonces al pastor invitado empezaron a decirle, queremos que nos bautice, queremos que nos bautice, queremos que nos bautice. Él dice, pero yo no tengo la autoridad, hay que preguntarle al pastor. Y entonces él lo que hacía era que enviaba a una persona, vaya y pregúntele al pastor, y no volvían. Y los enviaba a otro y no volvían. Y a otro y no volvían. Y entonces a otro le dijo, pero ¿por qué no vuelven? No, es que cuando ellos llegaban a la oficina, la presencia era tan fuerte que caían gateando al piso.
porque la presencia del Señor estaba allí. Ahora, para uno es lindo esto y decir, wow, Señor, yo quiero sentir ese tipo de cosas, porque en su misericordia Dios permite eso. Dios permite cuando alguien ora por ti, Dios permite que tú puedas sentir su presencia. Pero no puede vivir la iglesia solamente en esas manifestaciones, sino que tiene que reconocer que necesita una conexión con Jesús y que esas conexiones, allí es donde van a poderse producir eso sobrenatural de Dios que puede producir el Espíritu Santo. Y yo creo en esas manifestaciones. El problema es cuando la iglesia se convierte adicta en esas manifestaciones. Esas manifestaciones apuntan a Jesús. Ellos veían el maná que el Señor les daba como una manifestación, o darle a 5,000 a 20,000 personas. Esa es una manifestación, pero no es el fin. El fin es Jesús. Dígale al que está a su lado, el fin de la presencia del Señor es encontrarse con Jesús. Dígale al que está a su lado, ese es el fin. La iglesia necesita buscar a Jesús. La iglesia no puede convertirse en que yo estoy buscando a Jesús por los milagros o por lo que Él da, porque allí es donde empiezas a dejar de permanecer y madurar. ¿Por qué? Haz de cuenta, tú tuviste un problema en tu casa, con tu familia, tus hijos, un chicharrón, y llegas a la iglesia. Señor Jesús, te quiero pedir que me ayudes con el chicharrón. Mira a ese hijo, mira a esa hija, mira no sé qué, mira no sé cuánto. Siguiente fin de semana, el problema no se ha solucionado. Pero Señor, otra vez yo te pido, no sé qué, ese pastor que está ahí al frente siempre me dice que yo pida, aquí yo pido, y yo me he portado re bien, y yo he hecho esto, pero nada que cambian. Señor, ¿yo qué hago? Y al próximo fin de semana ya no quiere ir. Entonces ya le empieza a echar la culpa, eso debe ser el pastor, eso debe ser algo que está pasando. No, es que tu creencia o tu relación con Dios depende de que Dios obre. Y si no obra, suerte es que le digo. Triquismorguis calavera de fly. Pilas, suerte, no más. Nosotros no podemos tener una relación basada en el Señor porque no respondan nuestras oraciones, o si no, nunca vamos a madurar. Este pueblo estaba buscando al Señor por las señales. Pero pastor, eso no puede pasar. Claro, pero hay cosas que en la soberanía de Dios pasarán en su tiempo. Y a veces Dios hará silencio para que nosotros lo busquemos. No sé si a usted le pasaba cuando yo estaba con Jeremy muy pequeño. Bueno, yo siempre he sido pequeño, pero Jeremy cuando estaba más pequeño, a veces jugábamos a las escondidas. Y yo veía que a veces estaba sufriendo mucho cuando yo me escondía. Y yo de repente me dejaba encontrar. Y a veces el Señor como que hace silencio en ciertas situaciones, pero es para que tú lo busques. Pero cuando tú eres inmaduro en la fe, tú dices, no, el Señor se olvidó de mí. No, suerte es que le digo, yo no sé si voy a cambiar de religión, me voy para de los adventistas o los testigos de Jehová, o ese tipo de cosas. Porque no maduras en la fe de entender que necesitamos buscar a Jesús como la solución a la vida eterna, como la solución a tu pecado, como la solución para acercarte a Jesús y como la solución a lo que va a venir a bendecir tu familia. Amén. Pero ellos necesitaban renunciar ¿a qué? A su autosuficiencia. Porque hemos sido entrenados como personas a estar todo el tiempo con desconfianza y a no creerle al Señor. Nosotros los latinoamericanos hemos sido formados, los venezolanos y demás, todos los latinoamericanos hemos sido formados a ser desconfiados. Somos supremamente desconfiados. Pero las vueltas que me dio, sí, ¿no? Sí, todo bien. Venga, sí es así, ¿no? Hay que tener la malicia indígena, pastor, porque uno no sabe, mire, pum, papaya puesta, papaya. Y eso lo llevamos con Jesús. A ver, Jesús, es que si yo voy ahí, ¿cómo me va? No, yo prefiero no creer. Y Jesús les está diciendo, su papel es creer. Creer en que es la luz para mi matrimonio, que es la luz para mi vida. El Señor promete varias cosas: reconciliación con el Padre, tomar mis pecados, llevarlos a la cruz y cambiar mi naturaleza. ¿Cambiar qué? Mi naturaleza. Un rey está hablando con sus hijos, sus dos hijos tienen como una especie de pelea y uno de sus hijos le dice, yo creo que los líderes en la vida o los caballeros en la vida se hacen. Y el otro dice, no, yo creo que nacen. Y el otro dijo, no, yo creo que nacen. Entonces el rey les dijo, bueno, les doy una semana para que me comprueben eso que me están diciendo. Entonces los dos lo que hacen es que toman
Los dos miran y cabecean qué vamos a hacer para demostrar que una persona se puede convertir en alguien a través de la disciplina, a través del entrenamiento y demás, puede ser un caballero. Entonces uno de ellos se fue para un bar y en ese bar allí, esos antiguos como tal, una taberna, digo yo, allá donde toman cerveza, se encontró un gato. Y ese gato lo encontró allá con un delantal, lo encontró con unas botas y él era el que manejaba con una bandeja la comida. Llevaba y traía la comida, llevaba y traía la comida. Entonces él dijo, claro, con esto yo puedo demostrar que a un gato se puede entrenar y se puede disciplinar y puede hacer algo. Y él decidió llevarse. Al otro no encontraba cómo poder demostrar su punto que nace. Y le contaron que su hermano ya había podido encontrar el gato, le hablaron del gato. Entonces él se quedó mirando al piso y yo qué hago, y de repente encontró algo en el piso. Dijo, me lo va a llevar. Y entonces finalmente les tocó hablar con el rey y le dijo, bueno, a ver, tú muéstrame tu punto. Y le dijo, miren el gato. Y empezaron a ver el gato y el gato empezó a llevarle agua al rey y eso con todo el decoro y demás. Y uy, no, tremendo. Mi punto es que las personas, así como este animal, pueden cambiar y pueden volverse disciplinadas, se pueden volverse ordenadas y demás. Lo que necesitan es disciplina. Y entonces el otro, al ver eso, cogió la caja y la abrió y tenía muchos ratones. El gatico, que estaba muy puesto con su bandeja y demás, apenas vio los ratones, tiró la bandeja, se quitó la ropa y salió detrás de los ratones. Porque su naturaleza, a pesar de que quiera ponerse lindo y demás, su naturaleza es de un gato. Tu vida y mi vida, si no es cambiada por Jesús, tu naturaleza va a ser como la de ese gato. Que te disciplinas, te pones muy ordenadito, haces las cosas muy bien con tu familia y demás, pero no va a pasar absolutamente nada hasta que cambie tu naturaleza. Y la única manera para cambiar tu naturaleza es un encuentro real y profundo con Jesús. Amén. Si tú no lo tienes en cuenta y no tienes eso claro, es imposible que realmente vengan los cambios que necesitas. Y cuando ya tienes una nueva naturaleza, cuando ya naces de nuevo, ya empiezas a decir, claro, ya puedo empezar a arreglar las cosas en mi matrimonio. Y empiezo a reconocer como hombre que he venido fallando, como mujer, y empiezan a reconocer ya como una nueva criatura lo que deben hacer. Porque hay cosas en la vida que uno tiene que desaprender. ¿Tiene que qué? Que desaprender. Y básicamente el estancamiento en la vida de una persona se produce porque sigue pensando de la misma manera y no comprende que tiene que cambiar su manera de pensar. Tiene que empezar a quitar esos ladrillos. Es que a mí me enseñaron que para tener una relación yo tengo que ser así. Yo tengo que ser, no dejármela montar. Tener una buena relación es que yo soy el varón de la casa y suerte es que le digo y nadie me tiene que decir nada. Es que si a mí no me hallan la razón, entonces yo ya me siento y me voy para otro lado. Y entonces estoy dando un ejemplo de algunas estructuras que traemos. Pero cuando venimos con el Señor, Dios empieza a llevarnos a desaprender y aprender nuevas cosas. Eso es lo que hace Jesús. Amén. La seguridad del creyente es que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera. Todo el que viene a Jesús, ¿qué? No lo echa fuera. Ahora, ir a Jesús implica una convicción real y genuina. Real y genuina. Cuando vas con tu intelecto, tu voluntad y tus emociones a buscar a Jesús. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en los días postreros. Wow, esa es la promesa que el Señor nos da. Eso es lo que va a hacer el Señor. La única llave para el cielo es creer en Jesús. El Padre entonces nos da ese pan de vida y allí Él se revela como el verdadero pan. Ahora, para ir llegando a algunas conclusiones. No busques a Cristo por lo que te da, sino por quién es Él. Amén. Tú no puedes buscar, es como, tú no puedes caer en prostitución espiritual. ¿Caer en qué? Prostitución espiritual. Y la prostitución espiritual es cuando tú le dices, Señor, yo te busco, pero venga y me responde. Y si no, no. ¿Sí? Como la esposa diciéndole, mi amor, yo voy a tener intimidad contigo, pero yo veré el vestido para mañana, ¿no? Ya sabes.
prostitución conyugal, podemos llamar eso. Y llevamos nosotros a eso, mi amor. Bueno, vamos hasta, pero ya sabe, ¿no? Ya sabe. Porque así de alguna manera pensamos que así es con el Señor. O sea, como que si Dios no me da lo que yo quiero, entonces yo tengo que entender que si yo quiero madurar en mi fe, yo tengo que amar a Jesús no por lo que me da, sino por lo que es Él. A uno no le gusta, uno cuando ve siempre desconfía cuando uno ve esa mujer toda jovencita y linda con ese hombre mayor y demás. Uno dice, no, ahí hay como interés, ¿no? Ninguno piensa eso. En otros lados sí piensan de esa manera, pero hay un interés. Y el man podrá decir, ella me ama. ¿Realmente le ama? Ahora, yo no digo que no pueda haber amor, pero todo indica que es por interés. Es rayado. Pero con Jesús es así como que, ay no, Jesús no se va a dar cuenta que lo estoy buscando por interés. No, no. El dador de todo, el que sostiene la creación, no va a saber que tú y yo lo estamos buscando por lo que nos da. Creo que necesitamos comprender que Él lo que quiere es que lo amemos a Él, por lo que Él es, por lo que Él representa. Y es allí donde realmente vamos a tener cambios significativos en nuestra vida. Creer es la fe verdadera, es creer en la obra, en lo que representa Jesús y entender que en eso yo tengo que poner mi confianza. Amén. Sobre ese punto, ustedes ven, esta es una silla. Es una silla plástica, ¿cierto? Sabemos que tiene una estructura como tal, que ha sido hecha por ingenieros. En algún momento alguien tuvo que haberla planificado y demás para poder sostener el peso y demás. Uno ve su material. Esto representa que yo tengo como una fe, ¿no? Va a ser una comparación un poco loca, es como que entiendo que es, pero yo tengo mi confianza en que esta silla me puede sostener. Y esto es lo que representa la fe en Jesús. ¿Qué representa? Reconozco que Jesús murió por mí. Reconozco que fue a la cruz. Reconozco que Jesús es Dios. Reconozco que Jesús me ha perdonado, me ha reconciliado con el Padre. Reconozco que Jesús me da la vida eterna. Eso está allí bien. Pero yo lo puedo reconocer, pero no me puedo sentar. Si yo solo lo reconozco, yo no estoy creyendo. Porque necesito creer. ¿Y cómo creo? Vivo en esa realidad. Vivo en Jesús. Lo entiendo. Eso es creer. El problema es que algunos se sientan también, van al otro extremo. Se sientan en cualquier silla. No, el Señor está diciendo, quiero que entiendas en qué te estás sentando y qué te está sosteniendo. Cree en la noticia de Jesús, pero cree que Jesús es tu salvación y tienes que vivir en Él. Amén. Eso es lo que el Señor les está diciendo. En eso tienen que creer. No en sus obras, sino creer en ese Jesús. Lo tercero es, aliméntate cada día de Cristo. Dígale al que está a su lado, usted está como flaco espiritualmente. Yo lo veo como gordito físicamente, pero yo lo veo desnutrido. Dígale al que está a su lado, yo lo veo como desnutrido espiritualmente. Ay no, qué pena, pastor, yo poder decir lo otro. ¿Saben cuándo uno empieza a notar que alguien está flaco espiritualmente? Cuando se irrita por cualquier cosa. Cuando en lugar de paz de su boca sales palabras y es un infierno. Y no necesariamente porque tenga mal aliento, sino porque de sus palabras y de su corazón salen cosas tenaces. Está irritable. No le puede decir nada a nadie. Piensa lo peor de las personas, anda desconfiado, anda con cargas. Mirarse al espejo es como que se añade 2 o 3 años más de la piedra que anda, de la carga que tiene y demás, porque no ha podido ir a Jesús. Entonces uno puede decir, hombre, tú no estás comiendo y no te estás alimentando del pan de vida. Mira, tu vida y mi vida solamente van a cambiar cuando te acercas al Señor y empiezas a permanecer en Él. Un amigo mío lo contrataron, esa historia la había contado, pero es como que lo que me ayuda a mí a entender lo que el Señor puede hacer. A él lo contrataron para que él tomara un terreno y allí lo edificara. Él empezó a encontrar que en el lote que estaba había una piedra y empezaron a mirar, a escarbar y resultó que la piedra ocupaba todo el lote. Entonces intentaron romper la piedra y no podían.
Entonces los que sabían sobre el tema dijeron, si ponemos dinamita podemos hacer daño y demás, no podemos, y solamente va a quedar un fragmento. Entonces lo que hicieron fue que cogieron y rodearon la piedra y colocaron madera y le prendieron fuego. Y al prenderle fuego, la piedra empezó a calentarse, a calentarse, a calentarse, hasta que finalmente alguien cogió y ¡pam! Rompió la piedra en la mitad y se rompió y la pudieron sacar. Es así en tu vida cristiana. Tú vienes a un mensaje y dices, ay Dios, hoy no me habló, pero dispusiste tu corazón. Ay, pero Dios no me habló a mi necesidad. El Señor está calentando la piedra, que es tu corazón. No, pero estoy yendo a consejería. El Señor está calentando la piedra, pero no se producen los cambios. Espérate, espérate. No, pero yo estoy orando. Espera, pero nada sucede. Espérate, sigue calentando la piedra. Es que estoy orando y estoy haciendo el devocional. Sigue calentando la piedra, porque llegará un momento donde ¡pah! Se va a romper. El problema tuyo y mío es que vemos la piedra y Señor, yo creo que tú la puedes romper. No, hombre, no funcionó. Suerte es que le digo, chao pues. Y así es nuestra vida espiritual. Necesitamos permanecer. Mira, si hay una palabra que el Señor utiliza y Juan utiliza, porque luego lo vamos a ver adelante, la palabra permanecer. ¿La palabra es qué? Permanecer. Y el permanecer es lo que va a hacer que vengan los cambios. Permanecer en Jesús, permanecer orando, permanecer, porque si no, no vas a cambiar tu mentalidad y vas a intentar arreglar tu matrimonio con la mentalidad antigua. Vas a querer arreglar tu matrimonio con tus preceptos y tú fuiste formado posiblemente con tu papá y tu mamá que te rechazaban, que te golpeaban, o faltaba tu papá o faltaba tu mamá, y todos esos modelos de vida tú los empiezas a aplicar en tu vida. ¿Cómo vas a desaprender si no permites que Jesús venga sobre tu vida? Amén. Como algunos yo los veo luchando, que papá y mamá no consiguieron finanzas. ¿Qué hacemos? Entonces ellos siguen actuando y siguen todo lo que intentan hacer, fracaso, 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 fracaso. ¿Por qué? Porque no han cambiado su mentalidad. Necesitan permanecer, porque en el permanecer cambia el corazón. Porque en el permanecer empiezas a deconstruir algunas cosas que construiste en tu vida y empiezas a entrar a lo nuevo. Amén. Y lo último es, confía plenamente en su promesa. El que a mí viene no lo echo fuera. Porque posiblemente hace unos días nadie lo sabe, pero posiblemente volviste a tus andanzas. Volviste a algo que empezaste a hacer y te llenas de culpa, o te dices, ya estoy cansado del Señor, o el Señor está cansado de mí. El Señor no se va a cansar de que tú vayas a Él para que se originen esos cambios. Amén. Quiero agradecerles a todos aquellos que en esta mañana compartieron con nosotros y todos aquellos que nos siguen en las redes. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios les guarde, y recuerden que Jesús es el único que puede saciar tu alma. Bendiciones para todos.